Buena tarde, de parte de la Corporación Biodiversa y del Instituto Capaz, darles la bienvenida a esta quinta sesión de nuestro curso virtual Paz Ambiental. Hoy entonces se llama El atrato y sus guardianes, imaginación ecopolítica para hilar nuevos derechos, a cargo del profesor Diego Cagüeñas, que nos está acompañando. Agradecer su presencia y la disposición para participar de este curso. Gracias también a cada uno de los estudiantes que trabajaron en su guía. Las hemos recibido y harán parte pues, de la dinámica de participación de esta sesión. También, bueno, agradecer la presencia, también hoy nos acompaña Claudia María Buitrago, nuestra directora académica, y agradecer la puntualidad. Voy entonces a darle ya la palabra al profesor Diego, para que entonces empecemos nuestra charla. En este momento somos 17 participantes y son las 5:03. Entonces, profesor, bienvenido. Buena tarde. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a José y a todo el equipo por la invitación. Espero que lo que tengo hoy para compartir con ustedes sea pues de su interés y sea útil para pues sus diferentes labores. Yo quisiera como comenzar pues aclarando que yo soy antropólogo y soy filósofo. Yo no soy abogado. Entonces es posible que algunos de los intríngulis, si ustedes quieren, de las sentencias, que es el tema que nos convoca hoy acá, pues yo no los pueda, digamos, resolver, abordar. De nuevo, no es mi área de experticia, pero pues creo que hay otros espacios o aquí mismo de pronto con algunas otras personas que estén capacitadas para esto, podemos resolver algunas de esas dudas. Yo voy a compartir con ustedes una muy pequeña, tengo que enfatizar en eso, fue un taller, un par de talleres muy específicos que hicimos por petición de la Fundación Tierra Digna en su momento, y que luego, por cuestiones pues de la pandemia, de las cuarentenas y también pues de las trayectorias profesionales de las profesionales que sean parte de Fundación Tierra Digna, pues eso, digamos, como que se paró ahí. Y yo, pues, les voy a compartir también un poquito acerca de una especie de post que hicimos con estas personas, con algunos de los guardianes, que le hicimos un seguimiento, como tratando de retomar eso, pero, digamos, es algo que estamos apenas como reiniciando, estamos retomando. Entonces, yo quisiera como dejar eso tan en claro, ¿no? Lo que yo voy a compartir con ustedes es una experiencia más bien como puntual, y yo estaba viendo algunos de los talleres, pues de estos cuestionarios que ustedes diligenciaron y que me enviaron entre ayer y hoy. Estoy revisando y pues veo que algunos de ustedes pues tienen como mucho más experiencia, digamos, en terreno, en abordando este tipo de temas. Entonces también pues la idea es que vayamos discutiendo entre todos, que ustedes puedan tener, vamos a tener espacios en los que ustedes pueden compartir sus experiencias, que hay unas muy, muy interesantes y además hay muy variadas. Veo que algunas han tenido mucho éxito, mientras que otras pues no han fructificado, ¿no? Y eso es pues también como parte de la discusión que me han pedido que digamos que estimule aquí en el espacio, y es pues también ver las diferentes experiencias, ¿no? Como dependiendo del sitio, de la zona del país, dependiendo del caso particular, dependiendo de los, como del tipo como de daños ambientales, pues cada uno de estos casos pues tiene como su propia trayectoria. Bueno, entonces yo lo que les propongo es lo siguiente. Voy a hacer como un énfasis, voy a tratar de que todo sea más o menos rápido, en tres ideas como centrales del artículo que compartí con ustedes, que creo que también todos han tenido a mano. José, tienes la mano arriba si quieres. Es un pequeño aporte, profesor. Ok, Eh, adelante. sí, de la sesión anterior con el profesor Paulo, pues él nos hizo una sugerencia que yo creo que es bueno tenerla en cuenta,
y es que nos proponía que, pues, tener encendida nuestra cámara, Ah, ok. porque al final para el docente, para quien está dictando la charla, pues es como verse reflejado también ahí, porque yo sí siento que puede ser un reto como dar la charla frente a unas pantallitas en negro, entonces me parece que es una buena observación. Eh, Sí, está bien. Yo no, yo, como prefieran, porque digamos, pues, sí, después de 2 años de dictar clases virtuales en el que nadie prendía la cámara, agradezco mucho el detalle de prender las cámaras, pero también entiendo que algunas personas tienen no muy buenas conexiones. Creo que aquí estamos viendo a uno de nuestros compañeros tienen bus, entonces de pronto a veces las conexiones se ponen lentas también por eso. Entonces, como prefieran, listo. pero si la prenden, pues me ayudan. Pero, como se sienta más cómodo y cómodas. Bueno, entonces vuelvo y retomo. Entonces la idea es como compartir con ustedes como 3 ideas centrales del artículo eh, que, que compartiéramos con ustedes. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo y si no han tenido oportunidad, entonces de pronto con estas indicaciones que voy a dar, pues lo pueden pues, disfrutar mejor o más o criticarlo más, ¿sí? Eso depende de cada quien. Y ahí podemos abrir un espacio como para oírnos, como de pronto compartir algunas de las experiencias que ustedes enviaron, sería chévere. Luego de eso yo quisiera retomar un poquito la presentación para contarles un poquito del post, después del que ha pasado desde que escribimos ese artículo, que ha pasado desde que hicimos sus talleres, y un poquito más en qué está la cosa. Nosotros pues retomamos un poquito de la conversación con algunos de los guardianes, estuvimos hablando en diciembre pasado, y bueno, pues las noticias no son muy adelantadoras, pero entonces pues quería compartir eso con ustedes, como en qué va la cosa. Luego podemos volver a retomar la conversa entre todos. Y finalmente quería hacer unas breves comparaciones con otros casos que me pidieron en la medida de lo posible de hacer, pues por cuestiones de tiempo y otras obligaciones. Lo que básicamente hice fue revisar el caso del Amazonas, porque es muy interesante y comparte algunas similitudes con el caso del atrato, pero hay otras cosas que son bastante diferentes y nos pueden ayudar como otra vez, como a ver las posibilidades y al mismo tiempo las limitaciones de esta idea de la naturaleza como sujeto de derechos. Bueno, y finalmente ahí ya terminaría mi presentación y abrimos para preguntas, para comentarios, y yo espero que con esto las 2 horas pues, se nos vaya más bien rapidito y las podamos como aprovechar. Igual yo no tengo ningún problema, pues, así como ahorita José levantan la mano, me interrumpen, yo no tengo ningún problema. La idea es que sea un poquito más conversado, pero entonces vamos viendo cómo nos va. Entonces, de nuevo, muchas gracias a quienes acaban de conectar. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a la sesión 5. Espero. Yo estuve el día de la presentación, el primer día que la gente se presentó y me pareció muy interesante el grupo, muy chévere, ¿no? Como de tantas partes del país y con tantas experiencias distintas y formaciones. Entonces, asumo que en las sesiones pasadas han tenido conversaciones pues, muy interesantes y ojalá hoy también pueda ser así. Bueno, entonces vamos a comenzar. De nuevo, como les digo, si alguien me quiere interrumpir, no tengo ningún problema. Vamos entonces a comenzar. Entonces, eh, para hacer la historia más bien breve, para no como cansarlos mucho con mi voz todo el tiempo, eh, en la universidad hay un seminario de ciencia, tecnología y sociedad. Y dentro de ese seminario hay una serie de profes que vienen trabajando el tema del agua. De hecho, hay un curso sobre el agua, ahorita no recuerdo exactamente el título. Entonces, hay como conversación. Y en parte, en eso, se le hizo una invitación a algunas de las personas que son parte de lo de la sentencia. Entonces, tuvo una abogada de Tierra Digna y una de las guardianas estuvo en ICES y estuvo en Cali para, ya estamos hablando como de 6 años, increíble cómo pasa el tiempo, más o menos unos 6 años. Estuvieron allá, estuvieron aquí, mejor dicho, aquí en Cali, aquí en la universidad, dieron una charla y fue pues como muy interesante, la gente estuvo muy,
como muy, ¿no? Como muy interesada en hacerles preguntas y todo eso. Y unos meses después de eso nos contactaron de nuevo de Tierra Digna. Nosotros los contactamos primero a ellos para que pues, fueran a la universidad a dar una charla, y entonces luego nos contactaron a nosotros para ayudarlos a hacerles un apoyo en unos talleres que ellos venían pensando. Pues ya una vez está la sentencia, obviamente la cuestión es cómo llevar la sentencia a operación, ¿sí? Que eso se haga efectivo de algún modo. Ese es el gran reto, ¿sí? No estoy diciendo que las sentencias en sí mismas no sean, pues, no tengan algún valor, pero lo que digo es como que el reto para las comunidades en especial es, pues, bueno, ya esto está, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces nos invitaron a hacer un par de talleres, estuvimos allá con un grupo de los guardianes, no estaban todos y todas porque es pues, muy difícil pues, lograr reunir a todo el mundo por cuestiones de costo, de distancias, de tiempos, etcétera, etcétera. Entonces ahorita voy a mostrarles un par de cositas acerca de los talleres. Entonces, ¿cuál era la idea básicamente detrás de los talleres que nos pidieron hacer? Y es tratar de llevar a las personas, básicamente a los guardianes, a pensar qué significa que el río sea un sujeto de derechos, ¿sí? Porque si ustedes ponen a pensar, no es una idea sencilla, ¿sí? Es primero pensar que el río es un sujeto, y eso ya es algo que no es tan sencillo porque la misma idea de sujeto está muy cargada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que algo sea un sujeto? Y luego de derechos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un trabajo que hay por hacer, ¿no? De hecho, esto, de nuevo, yo creo que muchos de ustedes saben, y ahí lo explicamos un poquito en el artículo, pues esto sale a raíz de una tutela. La gente no estaba pidiendo eso, no estaba pidiendo la sentencia. La tutela lo que buscaba era que se protegiera el río, ¿sí? Porque la afectación del río por causa de la minería, eh, pues estaba pues ya desbordado, y entonces la gente estaba muy preocupada y ponen una tutela. Y la respuesta de la tutela es esa sentencia. Y entonces es como de pronto obtener mucho más de lo que se pide y luego, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Entonces, una especie como, en antropología algunas hay entonces que llaman, que hablan como de regalos envenenados, ¿no? Entonces como que esto es un regalo, toma esto, pero luego te encartas, ¿no? Y entonces la sentencia un poco es eso. Entonces la idea era eso, sentarnos con ellos y con ellas a pensar qué significa eso. Para ellos que entienden por eso, qué significa que sea eh, el sujeto de derechos. El río, y en realidad no es solo el río, ¿no? Es toda la cuenca, todo el ecosistema. Entonces, después de eso, pues hicimos el taller y se hizo pues, unos informes, unos resultados, y pues no, obviamente nosotros la universidad nos pide pues escribir el típico artículo académico, que fue lo que compartí con ustedes. Entonces, nosotros con las otras dos profesoras con quienes escribimos esto, Sabina Rasmussen y Isabel Galindo, eh, tratamos de armar todo alrededor como estas tres inquietudes, ¿no? O sobre todo las dos primeras. Primero, entender que esto implica un trabajo de imaginación, ¿no? Una vez que nos dicen esto, se le reconoce o se le conceden derechos al río, no es lo mismo, pero no nos compliquemos por ahora. Y de nuevo, digo el río, pero sabemos que no es solamente el río, ¿no? Es toda la cuenca. ¿Qué significa eso? Nos toca reimaginarlo, ¿sí? Como reimaginar nuestra relación con ella, con el río, con los seres que habitan, humanos y no humanos, a lo largo de todo el curso del río. Entonces nosotros llamamos a eso imaginación ecopolítica, ¿sí? Simplemente como una imaginación, para los que leyeron, que pone en pie de igualdad a todas las formas de vida, ¿sí? Entonces no es simplemente imaginar el futuro, ¿sí? La convivencia posible junto a otros seres humanos, sino junto a otras formas de vida, la gran mayoría de ellas no humanas, ¿no? Entonces, es convocar a estas formas de vida lo que Bruno Latour llama como el parlamento de las cosas, como que todo el mundo puede estar como en pie de igualdad, imaginando el futuro junto, el futuro compartido. Y eso ya es un reto porque la misma idea de derecho viene de una historia muy larga, la historia básicamente occidental, en la cual la gran mayoría de esos conceptos con los que nos
pensamos pues la sociedad, son diseñados o fueron diseñados pensando en las vías humanas, ¿sí? Las vías no humanas por lo general no entran en la consideración o son poco más que bienes inmuebles o, como decía Descartes, son como una especie como de autómatas, ¿sí? Spinoza se refiere a los animales como casi como si fueran como máquinas, ¿sí? Entonces, esos conceptos que tienen una historia muy larga de siglos, milenios, podemos decir, están como enfrentándose a una nueva realidad hoy en día, y es que estamos tratando como de estirar, por ejemplo, la idea de derecho para que abarque y contemple formas de vida para las cuales no estaba diseñado en un principio. Entonces eso requiere mucho trabajo de imaginación, ¿sí? De repensar, de rediseñar, de volverle a encontrar nuevos límites a estos conceptos. Entonces, la idea del derecho tiene ese reto, ¿no? Que es tratar de buscar su aplicabilidad más allá de, digamos, de las relaciones sociales para las cuales fue pensado en un principio hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pensamos los talleres un poco como eso. Bueno, vamos a hacer imaginación ecopolítica. Aquí, humildemente, unos poquitas personas sentados al lado del río haciendo cositas. Eso es lo que es finalmente, ¿no? No es únicamente la sentencia ya dictada en Bogotá, sino la gente allá en el territorio, pensando e imaginando a futuro cómo es esa vida junto a otras y otras formas de vida, de nuevo, no humanas. Eso por un lado, ¿no? Y eso es lo que algunas personas han llamado como el enfoque biocéntrico, ¿sí? En oposición al modelo antropocéntrico que pone al ser humano, digamos, como en la cúspide o en el centro de todo. El modelo biocéntrico lo que quiere pensar es que la vida humana es una más entre todas las vidas. Y no es más importante, ni menos importante, ni es más poderosa, ni menos poderosa que ninguna otra, ¿sí? Está en pie de igualdad. Obviamente, pues hay unas formas de vida más complejas, otras menos complejas. Hay formas de vida que pues, no son nocivas, otras formas para las cuales somos nocivas, ¿sí? Pero en términos, como digamos, de los derechos, estamos todos en pie de igualdad, todos y todas, ¿no? Entonces, primero eso, tratar como de cambiar un poquito el chip. Y eso no es tan fácil, ahorita voy a mostrar, porque para las comunidades del Chocó y las comunidades del Atro, afroatrateñas, como los han llamado algunos autores, no es tan evidente que haya pie de igualdad. Hay antropocentrismo, lo que pasa es que es un antropocentrismo, digamos, moderado y no es depredador. Entonces hay que ver eso, ahorita podemos decir un par de cosas acerca de ello. No me voy a detener mucho para no aburrirlos. Eso primero. Lo segundo es esta pregunta que nos hicimos inspirados en una antropóloga que se llama Anna Tsing, Tsing, que ha venido escribiendo sobre estas cosas de forma pues muy provocadora, me parece a mí. Y la pregunta es cómo florecer en un mundo dañado. Y entonces el asunto aquí es partir del hecho de que ya existe un daño, ya existe una afectación. Y entonces, ¿cómo hacer posible la vida ahí? ¿Sí? No imaginarnos mundos que ya no existen, si es que alguna vez existieron, como de pureza absoluta, en los cuales la naturaleza estaba como completamente separada del ser humano, lo cual yo creo que eso nunca ha existido, nunca ha pasado. Desde que hay seres humanos, hay modificación de la naturaleza y hay modificación. La naturaleza nos modifica a nosotros y nosotros a ella. Pero entonces la pregunta es cómo florecer en un mundo dañado, cómo lograr vidas dignas, buenas vidas, vidas buenas, en medio, digamos, de los rastros de lo que se ha hecho, ¿sí? Entonces, porque eso de algún momento ya exprime ciertas ideas como vamos a descontaminar el río. Pues, o sea, la idea es que podamos recuperar el río hasta un cierto punto, ¿cierto? Pero el mercurio es muy difícil de controlar, ¿cierto? Entonces, si pensamos que vamos como a volver a una especie como de pasado idílico en el cual la naturaleza estaba completamente pura, no estaba tocada, no estaba afectada, pues nos vamos a meter en problemas y eso va a estar muy cercano a ciertas ideas que llevan, por ejemplo, a pensar que la solución es militarizar, ¿sí? Entonces, como al río no se le puede hacer nada, entonces a cualquier persona que se le acerque al río lo metemos a la cárcel o le ponemos una multa o le quitamos la draga y todo eso. Y eso de nuevo hace la cosa muy difícil porque la vida con el río es mucho más compleja. La gente usa el río,
¿sí? Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos para como comenzar a pensar esto es esta, de cómo florecer en un mundo dañado, en un mundo modificado, en un mundo afectado. De nuevo, no se trata entonces de decir que entonces podemos seguir contaminando y que eso no pasa nada, pero sí se trata de realmente tener en cuenta que estas especies como de conservacionismos, como a ultranza, que esperan, por ejemplo, que parques naturales estén completamente cerrados al contacto humano, a nosotros nos parecen, pues, que tienen últimas como efectos más bien nocivos, porque es una lógica, de nuevo, como similar a la militarización, a la judicialización, ¿no? Entonces ahí hay que ver eh, cómo, cómo la gente realmente se relaciona con su entorno, por decirlo de algún modo. Muy rápidamente, un ejemplo, digamos, es la minería. Las comunidades afro, y no solo el Chocó, aquí en el Valle del Cauca también, por ejemplo, en muchas otras partes, han sido comunidades tradicionalmente mineras. ¿Mm? Y bueno, muchas veces esta minería usa mercurio, usa cianuro. Entonces, es minería que contamina. Pero es evidente que no está contaminando en la misma escala que pues, la, 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 la minería de gran porte, con dragas y con explosivos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que esto de pensar que estamos ya en un mundo afectado y tenemos que vivir en él, nos permite pensar como grises, ¿sí? Como matices, y no pensar que o sí minería o no minería, porque eso no va a solucionar el asunto. Entonces el encuentro que hicimos pues llevaba un poquito estas ideas detrás. Entonces este fue el río donde estuvimos, no fue presente en el Atrato, sino en el Capá, que es un afluente del Atrato. Estuvimos en un corregimiento que se llama La Playa, que queda más o menos cerca a Lloró, tal vez algunos de ustedes conocen, ¿no? Entonces uno desde aquí llega a Quibdó, coge un bus hasta Lloró y en Lloró se embarca y en la playa no están lejos, no están lejos. Yo he hecho trabajo en Bocaya y Bocaya es mucho más lejos de Quibdó. Entonces estuvimos aquí con la comunidad de la playa y en la comunidad de la playa entonces llegaron varios y varias de los y las guardianas. Y, aquí fue. Entonces, digamos, uno de los ejercicios que hicimos, de nuevo no voy a entrar en detalles para no cansarlos, fue un collage con objetos rescatados del río. Entonces nos fuimos sí, por la orilla, recogiendo todo lo que la gente encontrara, ¿no? Y ahí ven ustedes algunos de las cosas que encontramos, plásticos, basuras, ¿no? Pero también pues elementos orgánicos, ¿no? Como esta rama aquí a la izquierda. Y con eso ellos montaban como un collage, como tratar de, como de pensar de qué está hecho el río, ¿sí? O sea, la cuenca, quién la habita realmente, ¿cierto? Y nos damos cuenta pues que primero que hay muchos tipos de seres, tanto orgánicos como inorgánicos, tanto vivos como inertes, habitando ahí, ¿no? Entonces entonces eso nos hace pensar, por ejemplo, pues esa botella de gaseosa, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los hábitos de consumo? ¿Cierto? ¿Quién la fabrica? ¿Quién la trae? ¿Quién la compra? Etcétera, etcétera. Y cómo disponemos de ella. No tanto para darnos cuenta que estamos contaminando el río, porque la gente ya sabe eso, ¿sí? Sino que seamos como capaces de reconstruir cuáles son las trayectorias distintas a través de las cuales esos residuos o esos objetos terminan en el río, ¿sí? Y entonces eso, pues ahí salió en conversación acerca de los hábitos de consumo, de la llegada de este tipo el plástico es muy complicado, ¿no? Entonces ya con el plástico está en todas partes, porque facilita mucho la vida, ¿no? Llevando agua potable a algunas de estas comunidades que no tienen acueducto, entonces pues los garrafones y luego se hace con ellos. Hay comunidades que tienen como, los convierten en materas, cosas así, pero finalmente siempre muchos terminan en el agua, ¿no? En el río. Entonces es pensar eso, ¿no? Diferentes tipos de contaminación. De nuevo, para la tutela tenía sobre todo en mente la contaminación producida por la minería. Aquí tenemos, pues, también una manera eh, de aquí, bueno, ahorita leo las cosas, aquí me han escrito algunas cosas en el chat, ya las reviso. Bueno, que José también me va a ayudar un poquito con eso.
pero ahí estamos pendientes, me entonces pueden seguir escribiendo ahí en el chat. Y también, de nuevo, si alguien quiere intervenir, levanta la mano. No, pero entonces aquí nos ayuda también a que la gente se dé cuenta que no es simplemente la minería, o que no es simplemente los foráneos, porque muchas de estas dragas son traídas por gente que no habita pues en estas zonas, ¿no? Muchas vienen de Antioquia. Entonces, que hay otros tipos de contaminación, ¿no? Que nosotros también contaminamos. Y otro ejercicio que hicimos fue como que cada quien trajese una botella con agua de su río, ¿sí? Porque el trato es una cosa río arriba y otra río abajo, ¿no? Y entonces como que cada quien le contaba a los demás cómo es su río. Y entonces ahí también fue muy interesante porque no todo el mundo, muy pocas personas conocen realmente el curso del atrato, ¿no? Porque eso, pues es muy grande y se requiere un tiempo y unos recursos para poder eso. Algunos de ellos habían estado en el nacimiento del río, ¿no? Por allá chupando frío y ahí como el agua es tan cristalina, etcétera, etcétera. Y luego cuando ustedes están, por ejemplo, en Río Sucio, ya bien abajo, río abajo, pues el agua es mucho más, ¿no? Densa, mucho más sedimentada, el color es otro. Ellos hablan como de café con leche o chocolate, ¿no? Y entonces era también muy interesante que la gente se da cuenta que el río, pues también son muchos ríos, ¿cierto? Y que ninguno de ellos tiene como todo el río en la cabeza. Cada uno de ellos tiene como un río distinto. Entonces también algunos decían que pescaban, aquí sí mi memoria falla, pero pescaban este tipo de pescado. Y dicen, no, ese no se da acá. Dicen, no, es que ese es más de agua fría, entonces el pescado lo cogen es más arriba, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces también ayudó, o bueno, no sé si ayudó, nuestra intención era más bien que la gente llevarlas a pensar como que ese sujeto de derechos es un sujeto complejo, ¿sí? Que la gente tratara de pensarlo un poquito como con algo de agencia, ¿sí? Porque el sujeto finalmente es como eso, algo o alguien que tiene algún tipo de agencia, ¿cierto? Que no es como inerte, ¿sí? Necesitamos que esa agencia sea registrada por el aparato jurídico, que ese es otro lío, ¿no? Entonces, eso es como básicamente, muy brevemente, lo que quisimos hacer con ellos, como llevarlos a pensar. Y aquí solamente una última anécdota y abrimos un poquito al chat de pronto, José, o a las personas si quieren a levantar la mano, compartir un poquito sus experiencias. Solamente aquí una última como observación. Había un par de indígenas en Vera en el taller, y para los indígenas era más fácil pensar el río como sujeto, o más que como persona, o como ser vivo, independiente, con su propia personalidad. Todas esas son formas muy inadecuadas de escribir eso, pero muy occidentales. Pero yo creo que me entienden a qué me refiero, ¿no? Como esta idea de la Pachamama, como ¿no? El planeta como un ser vivo. Bueno, para los indígenas en general era más fácil que para la población afro. Ellos veían más el río como el lugar del baño, el lugar de la pesca, ¿no? Para el transporte. Entonces es una relación un poquito más utilitaria, pero no quiere decir depredadora, de nuevo, yo creo que usted énfasis. Solo que no ven tanto el río, o esas personas con las que trabajamos no ven tanto el río como un ser tan complejo, sino como esta especie como de recurso del cual disponemos y que hace posible la vida, ¿no? Entonces que merece respeto, merece ser protegido, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso no era tan fácil, ¿no? Entonces yo quiero que piensen eso ustedes también. Cuando decimos que algo que es sujeto de derechos, estamos diciendo de algún modo u otro que tiene un cierto tipo de agencia, una cierta vida independiente de la vida humana, ¿cierto? Una especie como de voluntad, que también no es un concepto muy preciso para hablar de estas cosas, pero yo creo que nos referimos a eso. Entonces, cuando decimos que la selva amazónica es sujeto de derechos, es como difícil para la imaginación occidental, de nuevo, es como, ¿cómo es? Entonces la selva es un ser vivo. De nuevo, para algunas comunidades, algunos pueblos originarios es más fácil de pensar. Estoy pensando en el libro de Eduardo con una población, ay, mi memoria no es muy buena, en el Ecuador, y el libro se llama ¿Cómo piensan los bosques o cómo piensan las selvas?
Es porque para estas personas es fácil pensar que la selva piensa que la selva es como un ente que hace cosas y deja de hacer otras y todo eso, y que tiene un temperamento, un carácter. No es tan fácil para muchas personas pensar así en relación con un río, con una montaña, con un bosque, lo que sea. Bueno, entonces eso me parece a mí que es como uno de los retos muy fuertes con los que nos enfrentamos cuando hablamos de esta figura de los sujetos de derechos. Yo no estoy diciendo que sea buena o mala. Yo lo que quiero es como mostrar aquí algunos de los retos que supone, ¿no? Llevarlas a efecto, porque pues ese es el punto, ¿no? Otra vez, no es simplemente un ejercicio, pues, de abogados. Eso tiene que traducirse en acciones en terreno. ¿Cómo hacer eso? Es difícil. Voy a parar por aquí. De pronto podemos abrir un poquito para escucharnos y después puedo como retomar, ¿sí? Como para que no sea tan, como tan... Y les hablo un poquito de lo que ha pasado después de la sentencia. Aquí hay como otra imagen de una población cercana a la playa en Villa Clara, donde estuvimos nadando y pescando, que fue como una de las actividades que hicimos como parte del taller. Entonces, no sé si alguien, no sé, José, ¿quieres comenzar leyendo el chat y luego abrimos Sí, para nuestros compañeros? sí. En la foto que mostrabas un poco más atrás, en el collage, Fernando Castrillón dice que esa es la balsa que usan los Jaibaná en sus cantos. Mm, ok, Y Andrés Tafur nos comparte que hay una traducción en español del libro de la antropóloga Tsing. eh, Inicia con una frase provocadora: posibilitar interrelaciones, y agradece por la recomendación, Diego. ok. Sí, Anna Sink, y otro libro que a nosotros nos sirvió mucho es uno de Donna Haraway, que ya está también traducido al español, que se llama algo así como quedarse con el problema, que también es esto. Ella habla como el compost, como que la vida es como un compost, ¿sí? Y todas las vidas humanas somos, y no humanas hacemos parte como ese compost, ¿no? Que todos nos morimos y como que entramos en esa descomposición y esa descomposición hace posible de nuevo la vida. Entonces, pensar en términos de compost es bonito porque otras no hay como especies separadas, ni como jerarquías muy fuertes, sino hay interrelaciones, hay encuentros, hay formas de vida, ¿no? Me parece que es muy interesante pensar en el tema del virus, ¿no? Con la pandemia, ¿no? El virus no nos ataca, el virus no es como todo ese lenguaje como un poco guerrerista que hay que combatir el virus. El virus es vida, sí, está viviendo y pues nos necesita a nosotros para vivir. A veces no nos, a veces termina matándonos para él poder vivir. Así como nosotros hacemos con otras formas de vida. Entonces son interrelaciones, interacciones mucho más densas, pero más horizontales. Que yo, es todo el punto de Singh, de Donna Haraway, de Bruno Latour y como de todos estos teóricos del asunto, pero yo creo que también está muy cercano a ciertas ideas más cercanas a nosotros como lo del buen vivir, ¿sí? Que son, de nuevo, buscar relaciones menos jerárquicas, menos, ¿cómo llamarlas? Como segmentadas, menos pensado como especies independientes que luego van y se encuentran y chocan, sino más bien como un continuo de vida, que de nuevo son para muchas cosmogonías indígenas es mucho más fácil de entender. Lo que pasa es que Occidente lo que hizo fue romper ese lazo, la naturaleza por un lado, la sociedad por otro, y llevamos un montón de tiempo como tratar de volverlo a pegar. Y, y ahí estamos en eso. La idea de los sujetos no humanos como sujetos de derechos es como uno de esos intentos de tratar y volver a unir, volver a juntar estas formas de vida que otra vez en otras sociedades y en otros mundos siempre han estado cercanas. ¿Sí? Es imposible. Ahí se puedo compartir de pronto hoy también al final de la reunión o se lo puedo mandar a José para que después se lo comparta a ustedes. Es que no recuerdo el nombre de la autora, pero estuvimos trabajando hace poco un estudio ya sobre el arroz en Guinea. Entonces ella muestra cómo el arroz no es como esta forma de vida que está separada, ¿no? Entonces como que yo cultivo arroz y como arroz, sino que el arroz está completamente integrado en todos los aspectos de la vida de este pueblo.
¿sí? Entonces la gente se piensa a sí misma a través del arroz. Si tengo arroz, si no tengo arroz, si me hace falta, si hay suficiente, si el arroz es de este tipo, de esta clase, de dónde viene. Entonces el arroz no es simplemente otra vez como una forma de vida independiente a la que después yo recurro para alimentarme, por ejemplo, sino que hace parte integral de quién soy yo, ¿sí? El arroz le da forma a la vida social. Entonces, estas personas han modificado el arroz pues a través de siglos de cultivo más o menos intensivo, pero el arroz también los ha modificado a ellos y a ellas, ¿no? Sus formas de vida obedecen a los ritmos del arroz, que son particulares, no es lo mismo que cultivar arroz que cultivar, no sé, caña, que es el ejemplo aquí en el valle. Entonces, de nuevo, nosotros hemos separado tanto estas dos esferas que hoy nos estamos viendo a gatas tratar de volverlas a unir. Y por eso para muchas poblaciones, para muchos pueblos originarios es mucho más fácil de pensar estas cosas que para nosotros que nos toca ponernos a hacer tantas maromas. Bueno, José, no sé si hay algo más o si alguien quisiera... Hay dos aportes más, adelante. acá en el chat, y yo diría que después de estos dos aportes pasáramos a leer alguna de las Abrimos. guías, sí, de las Ok. guías para darle la palabra a quienes las diligenciaron también, agradeciendo pues esa participación. Entonces, Manuel Tobar hace aquí una pregunta, dice, sobre la declaratoria del río como sujeto, ¿cuáles fueron los elementos o categorías principales que usaron para exigir desde el derecho la declaratoria de un río como sujeto de derecho? Pregunta Manuel. Eh, Ahorita podemos mirar eso porque eso fue un poquito más claro en el caso del Amazonas, pero en el caso de la trato de nuevo, la gente no estaba buscando que el río fuera declarado sujeto de derechos. La gente estaba buscando que el río fuera protegido, que fuera sujeto de protección, ¿sí? De nuevo, porque la gente se está viendo muy afectada por la minería sobre todo. Pero la gente no le pidió a nadie, ni a la corte, ni a ningún juez, a nadie, que declarara el río sujeto de derechos. Pusieron la tutela y eso escaló y luego el magistrado dijo, pero la comunidad no lo exigió. ¿Qué ha pasado? Que luego en los siguientes casos que han venido pasando, pues la gente como que se ha acogido de lo del atrato para comenzar a buscar la declaratoria de sujeto de derechos. Pero en un principio no fue así, que también parece que es interesante porque es como un defecto, efectos indeseados o no buscados de acciones que tenían otros fines. Bueno, ¿qué más? Sí. Bueno, Aida Cabrera nos comparte, dice, las fuentes hídricas también son lugares con una alta carga emocional y simbólica, donde transitan las memorias de las comunidades. En escenarios de violencia, los ríos hacen parte de las narrativas que enmarcan las comunidades en sus historias. De acuerdo. No para todo el mundo es el problema, ¿no? Para algunas personas el río es simplemente fuente de energía hídrica. Entonces se hace una represa, ¿no? Ese es el asunto. Ujú. ¿Qué más? Bueno, Creo que Patricia. y Manuel Tobar agradece la intervención. Y Patricia Zuluaga nos dice, en términos prácticos se pregunta, ¿de qué le sirve a un río o comunidad que el río sea sujeto de derechos? Y complementa, Perfecto. Ahorita sí, miramos eso. Ahorita esa la quiero abordar ahorita más adelante cuando veamos un poquito lo que ha pasado después y las comparaciones con otros. Pero muy buena pregunta. Como he dicho, esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Si sirve o... ¿sí? Bueno, ok. Entonces entonces, dejémosla ahí entonces. Gracias, Patricia. Te la vamos a comentar entonces. Entonces nos escogemos un par de las guías. Sí, adelante. Yo vi algunas, casi todas, las que me compartiste hoy no alcancé, pero las de ayer sí. Y me pareció muy interesante porque hay casos, pues de nuevo, muy variados, ¿no? Hay gente que muestra cómo la cosa prosperó muy rápido en algunos casos y en otros casos, pues no ha pasado mucho. Entonces, no sé, José, si quisieras tú escoger alguno de pronto que conoces más a nuestros estudiantes, Eh, ¿quién anda por ahí? Podemos darle la palabra a Claudia Lucía Contreras. Claudia, ¿estás por ahí? Hola, Ajá. Hola, te oímos. hola. Bueno, digámoslo, aquí
aquí donde vivo hay minería, pero bueno, aquí no pasa nada porque está unida al narcotráfico y aquí no hay ninguna intervención del Estado ni de... Es, la comunidad la permite porque también, bueno, digamos que es como parte del territorio de una minería de bauxita, pero bueno, es como el más, como un sitio que encubre temas de narcotráfico. Bueno, aquí en los farallones de Jamundí. Lo que conté es una experiencia que tuve entre el 2008 2009 en Cajamarca, porque trabajé haciendo unos documentales para la Secretaría de Educación y pues yo trabajo con arte como medio para transformación social. Y trabajé mucho con Cortolima, precisamente haciendo obras de teatro, canciones, para llevar a las comunidades y tuvieran una sensibilización hasta, por ejemplo, de la palma de cera, el loro oreje amarillo, y bueno, distintas formas de campañas que había que hacer y lo hacíamos por medio del arte. Luego, cuando ocurrió lo de todas digamos, los diálogos para defender que Anglo Gold Ashanti no viniera a explotar el oro allí en Cajamarca, que es una despensa y que iba a afectar a tantos ríos y tantos pueblos río abajo. Entonces, pues nos pidió Cortolima que hiciéramos un acto de sensibilización, hicimos como un velorio, mandamos a hacer coronas donde poníamos los nombres de lo que estaba muriendo, las aves, las especies, la gente, hicimos un velorio a todo el mundo en el parque, le entregamos velitas y solamente había silencio. Imágenes de aves, imágenes de hojas, de agua, silencio. Y mientras eso, estaban en las deliberaciones allá en el Coliseo de Cajamarca, donde iba a hablar pues Carmen Sofía, que era en ese momento la directora de Cortolima, y estaban los otros ponentes que defendían el proyecto de explotación minera. Pues como todos sabemos, luego una votación del pueblo, el pueblo, digamos, el 90 y pico por ciento de la gente estuvo en contra de la minería. Ganaron, pero ahí mismo salió, esto fue en el 2017, que hubo esa votación, el pueblo ganó, pero en el 2018 crearon ahí mismo una ley para que el pueblo no tuviera eh, el derecho de decir si se explotaba o no una mina en su lugar. Entonces están en esas disputas. Por ahí lo que estuve leyendo ya del año pasado es que todavía están en juzgados y que no se ha resuelto nada. O sea que todo esto está en vilo. La gente, en cualquier momento, los de Agrogona Chanti no han entregado los títulos mineros, pueden hacer lo que quieran. Si la ley lo permite y si como cambia la ley se acomodan, entonces la voz del pueblo no ha sido escuchada. También hay un proceso parecido en Piedras, Tolima. Yo soy tolimense y por eso, bueno, vengo de allá y estoy pendiente de las cosas. Y es más o menos en lo que vamos. O sea, pienso yo, cómo declarar una montaña con derechos sería otra cosa, ¿no? Una montaña llena de oro. ¿Cómo declararla al igual que un río, ¿no? Una montaña con derechos igual que un ser humano o cualquier, ¿no? Que le dieran esa potestad, sería maravilloso. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría entonces también darle la palabra a Cindy Lorena Montaño, que también nos envió su guía. Cindy.
Bueno, Cindy parece que no está aquí. Entonces, voy a pasar. Había un caso, no es que no recuerdo ahorita, sobre el Caquetá, que me pareció muy interesante. No sé si de pronto... El del Caquetá puede ser de... No, bueno, pues si alguien más quiere, pues voluntariamente compartir, obviamente, el espacio está para todos, ¿no? Este me llamó a Juliana, Yo creo Juliana que Sierra, que es, el de Juliana Sierra. pues Juliana levantó la mano, Ah, bueno, listo. entonces podemos, Hola, buenas tardes. hola, Pues teniendo en cuenta el trabajo que teníamos de la guía, y pues hablando de los derechos de la tierra, de los ríos, de las montañas, de la vida. eh, aquí en mi territorio pues es algo muy curioso porque es la misma gente, los mismos vecinos que contaminan, explotan, eh, pues hacen todo el daño que, pues, que notamos. Y pues en ese tema de que si hay, pues como decía la guía, que si hay alguna demanda a favor, pues en ningún momento nadie se ha preocupado por eso en este territorio. A partir de que nosotros llegamos aquí en Florida, pues hemos empezado como familia y con algunos amigos y vecinos a pues hacer este tipo de cosas, hacer limpiezas de ríos, recolección de basuras, protección de algunas zonas que son importantes pues para esta región. Y pues con el tema del conflicto armado, que por aquí la gente dice que no se meten, pues porque les da miedo de como ha sido una zona roja y una zona de conflicto pues bastante activo, que últimamente pues ha estado quieto, estamos bien, todo estable, entre comillas, y, y pues esa es como una de las excusas que, que las fuerzas, bueno, que las entidades gubernamentales encargadas de generar estos espacios, pues esas son las excusas que dan por acá para no proteger la naturaleza. sí. Sí, claro, en el caso del Chocó y del atrato, pues también hay un problema muy serio de violencia y de seguridad, ¿no? Pero me quedé pensando en lo que decías, Juliana, solamente rápidamente una anécdota, cuando estábamos en el taller, había alguien, uno de los guardianes que hablaba de la SOGE, ¿no? Entonces que la SOGE esto, la SOGE lo otro, y la gente lo miraba como mal. Yo miraba así, pues como que no entendía, de pronto hay como algún problema entre ellos, ¿sí? Como algún problema personal o como que no entendía. Pero bueno, entonces como que siguió la conversa y todo eso, y de pronto este señor en algún momento dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿el azogue es lo mismo que el mercurio? Y entonces como que todo el mundo lo miró y pues claro, es lo mismo. Entonces, él que ahí no se había dado cuenta que él estaba contaminando, ¿sí? Porque él pensaba que lo que contaminaba, pues todo el mundo habla del mercurio para acá, el mercurio para allá, y que el mercurio, que la gente se come el pescado, y en el pescado hay mercurio, y en el agua hay mercurio, entonces, y el mercurio para acá, y el mercurio para allá. Y esa persona no había hecho el CASE, y entonces él decía, no, yo uso el azogue, porque con el azogue el oro se desprende, no hay que nada. Y la gente lo mira mal, porque claro, lo que estás diciendo es que estás contaminando también, ¿sí? Pero de nuevo, yo creo que es que aquí hay que pensar en términos de escalas, ¿no? Pensar como en términos de purezas absolutas, que la gente por ser indígena o por ser afrocolombiana o por ser campesina, no contamina, no afecta, no influye en el entorno, es absurdo, porque entonces lo que vas a hacer es, por ejemplo, criminalizar la minería y entonces terminas también criminalizando la minería pequeña, la de batea, ¿cierto? La que esta gente hace.
Entonces, pero fue muy interesante ver cómo en ese momento la persona como que hizo ese cruce ahí y cayó en cuenta de que él también está afectando al río, ¿sí? Entonces, ¿no? Lo que tú cuentas, ¿no? La gente, eso no quiere que la gente no podría cambiar hábitos, ¿no? Obviamente sí, y tratar de contaminar menos. Pero de nuevo, yo creo que si pensamos como en términos como de purezas absolutas, nos enredamos la vida. Bueno, José, no sé si haya algo, Sí, algún una otro más, por ahí. entonces, la de Dale. Paola Castaño, que es la del Caquetá, precisamente aquí levantada. Ah, perfecto. Gracias. Chévere. Sí. Bueno, entonces, para contar un poquito sobre esta experiencia, pues ya todos conocemos un poco el contexto de explotación de recursos y pues, conflictos socioambientales que hay en el territorio. Allí pues hay presencia de minería, de explotación y de crudo, explotación de crudo. Y esto ha hecho pues que la comunidad genere una inquietud sobre la defensa de sus territorios. Incluso allí, desde el 2018 al 2021, hicimos un proceso de defensa en Curillo y la Montañita. En Curillo, alrededor del río Caquetá, y en la Montañita, alrededor de la reserva del río San Pedro. Y pues digamos que hubo unas mediaciones simbólicas en términos de visibilizar o de denuncia, en ausencia como de acciones más concretas por las autoridades locales. Y en ese sentido, pues las comunidades exploraron las acciones directas no violentas, muy performáticas, para visibilizar y pues hacer un poquito de conciencia alrededor de esto. Sin embargo, pues aquí parte de lo que yo escribí explica una de las experiencias de acción de tutela conjunta que se hizo entre varias organizaciones, y pues fue esta imposición alrededor de 6 organizaciones, sin contar pues algunos procesos socioambientales y sociopolíticos que en el Caquetá son muy activos, que incluyen pues a organizaciones como el Centro de Pensamiento de la Amazonía, las Juntas de Acción Comunal, la misma Reserva del Río San Pedro, la plataforma juvenil. Bueno, como que tenemos también una defensa y una construcción sobre el territorio muy intergeneracional. Y esto pues hace que en el 2020 se decida activar un proceso de acción de tutela. Entonces, allí se incluían el río Caquetá, Caguán y Pescado, 3 grandes serpientes de nuestra Amazonía. Y en ese sentido, pues esta acción se interpone ante el Tribunal Administrativo de Caquetá. Sin embargo, pues ya han pasado casi año y medio más o menos, y no, pues este proceso no ha avanzado, sigue en litigio. Incluso algunos abogados de la Uniamazonía, profes de allí, han estado acompañando a las comunidades y todavía no podemos contar que esto haya tenido un efecto interesante. Sabemos que la Amazonía fue declarada como sujetos de derechos en el 2018, y sin embargo, pues todos somos conocedores del alto índice de tala, de deforestación que sigue ocurriendo allí. Muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Muy Paola. interesante. Ah, Claudia, creo que quería. Diego, perdóname. Paola, Sí, adelante. ¿y qué pasó con esas organizaciones? ¿Volvieron a hacer acciones culturales, simbólico-culturales? Sí, digamos que hay varias acciones alrededor de estos procesos. Una de ellas fue un material pedagógico de construcción en clave de los conflictos socioambientales y estrategias para la organización comunitaria. Eso fue como otra de las acciones que se llevaron a cabo. Y otras tienen que ver con acciones que tienen ¿cómo explicarlo? Tienen que ver con iniciativas un poco más individuales, como la recuperación de la fauna. Allí hay sobre todo en Curillo, hay un proceso con las tortugas, se me va el nombre en este momento de la especie,
Sin embargo, pues esto todo tiene que ver con iniciativas comunitarias, con recursos comunitarios. Y pues hay un gran problema con el crudo porque como Curillo conecta con Putumayo, ha habido varios derrames que muchas veces pues no son alertados ni son visibles en las noticias, pero sí generan, digamos, unos daños importantes y la acción de la comunidad es la que se activa para hacer la limpieza y demás. Nosotros tenemos registro de algunas de las acciones, pero pues no, pues más allá de sensibilizar, creemos que igual hay un impacto cultural también importante. Hicimos un recorrido por el río Caquetá conectando con la comunidad afrodescendiente que habita en Pradera y se han hecho como unos intercambios culturales, como de saberes alrededor del río. Pero creo que pues esto, aunque tiene un impacto como en la relación de la comunidad con su río, pues no modifica condiciones pues de gravedad, ¿no? Que están generando un cambio en el cauce, un aumento de la contaminación y una disminución de la fuente de alimento. Okay. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, un poco como enganchando con la intervención de Paula, yo quisiera como contarles que hemos encontrado 5 años después de la sentencia, ya son más de 5 años, pero en el momento en que hicimos esto, y algunos de los como de las principales como asuntos que salieron, las noticias no son muy buenas, desafortunadamente. Pero después yo quisiera decir al final, antes de terminar, con un par de cosas que me parece como que valdría la pena tener en cuenta como un poco de optimismo, como porque si no nos vamos como con una imagen como muy negativa. Pero bueno, persiste el confinamiento y el cerramiento del río, ¿no? Porque persiste la guerra. Entonces, que ese es digamos, una de las cosas que la gente pedía era, pues, garantizar la movilización. El río es la forma de moverse en el Antártico. Aquí no hay carreteras, no hay aeropuertos, no hay helipuertos, es el río, los ríos, ¿no? Es la canoa. La canoa, la panga, el bote, es la forma de moverse. Y sigue confinados, hay cerramiento, ustedes... De hecho, la playa donde nosotros estuvimos hace como tal vez, es que con la pandemia todos los tiempos se vuelven como nebulosos, pero hace como un año hubo un desplazamiento y entonces hubo como campañas para recoger ayudas para estas personas, ¿no? Porque de nuevo hay una avanzada paramilitar muy fuerte, el avance pues de la minería pues está más o menos lo mismo y entonces pues saben que esos son redes pues muy difíciles, mafiosas, y entonces hay del río que se cierran por ejemplo en las noches, que es como volver un poco a los 90. En los 90 no se podía navegar de noche, eso era como arriesgarse, o sea, si alguien se enfermaba y tocaba sacarlo a Quibdó, eso era como un riesgo tenaz, porque andar en el río de noche básicamente si uno era guerrillero, te arriesgabas a lo que sea. Esto lo escribe muy bien Natalia Quiseno, una antropóloga de la Universidad de Antioquia, en un libro muy, muy bonito que se llama Vivir Sabroso, que es sobre el Chocó. Muy, muy, muy recomendado. Y entonces ya cuenta un poco eso, el cerramiento del río, cómo corta entonces relaciones sociales que son muy complejas, porque las familias en el Chocó son por lo general familias extensas. Entonces tu familia por lo general no está únicamente en donde tú vives, ¿sí? No está únicamente en Pogue, en Lloró o en Bellavista, sino están por todos lados. Entonces, el río es la forma de estar en contacto con las personas de la familia, por ejemplo, ¿sí? Por no hablar de las obvias de intercambio, ¿sí? De viaje o ir al hospital en Quibdó. Entonces, eso trae afectaciones muy serias desde el punto de vista social y la gente sigue, pues, en general, con miedo, con temor, porque pues, la guerra persiste, ¿no? Tiene picos. Ahorita, pues, parece que la cosa está un poquito más tranquila, pero hace unos meses ustedes supieron que también estuvieron en Bojayá otra vez, en Pogue también se metieron, bueno, en fin. ¿Cuál ha sido, digamos, la respuesta del Estado? A pesar de todo lo que dice la sentencia y todo eso, ha sido básicamente, pues, la típica. Y esto es, digamos, lo que nos cuentan ellos, ¿no? Yo no he vuelto a territorio, de nuevo, otra vez, debido a la pandemia.
perdón, aquí me salté. Ok, entonces ha sido una respuesta como muy típica. Criminalizar, erradicar, dilatar y militarizar, ¿no? Entonces, ¿no? Se criminaliza la minería, ya les comenté, pues porque eso es un problema. Hay minería artesanal, por ejemplo. Entonces, pues el Estado tiene reconoce varios tipos de minería, pero finalmente en la práctica es como que hay ilegal e ilegal y entonces se persigue un poco por igual. Llega el ejército, por lo general, pues el ejército llega de otras partes, no conocen la zona, no conocen la gente y no se van a poner a ver si esto es minería de esta o la otra, por lo general eso está criminalizado. Entonces la idea es erradicarla. Y obviamente, pues eso, como pasa con tantas otras cosas, pues no funciona. Entonces lo que nos cuentan es, como además estos son redes de todo tipo, pues la gente ya sabe cuando viene el ejército en operativo. Entonces básicamente lo que hacen es como dejar las carcasas de las dragas. Le sacan, pues, ¿no? El motor y cuánta cosa, y queda como la carcasa. Viene el ejército, le pone dinamita, la vuela, se saca unas fotos, ¿no? Con el alcalde, con quien sea, y entonces quedó atacado esa cosa, y a las semanas vuelve la gente y vuelve y rearma la draga y está la cosa otra vez funcionando. Entonces, ahí no hay mucho que hacer, en temas de erradicación, realmente muy poco lo que se ha avanzado. Y está la estrategia como de dilatar, ¿no? Entonces, la multiplicación de las reuniones. La reunión aquí, la reunión allá, el taller con estos, el taller con los otros, lo que en Bojayá han llamado el desfile de chalecos. Entonces vienen los de la Defensoría y luego vienen los del Centro Nacional de Memoria. Como la multiplicación y multiplicación de las reuniones. Entonces eso lo que hace es dilatar, porque entonces estás haciendo, pero en realidad no estás haciendo, ¿sí? Entonces muchos de los guardianes con los que hablamos nos decían, miren, la gente ya está mamada en el territorio. Nosotros llegamos, el taller dice como, otra vez, el mismo taller, nos van a contar otra vez el mismo cuento. La gente se comienza a cansar y entonces eso comienza a desgastar, pues, a los guardianes, que además ni siquiera tienen un presupuesto asignado. Entonces, imagínense esto, ¿no? Es gente que tiene que sacar de su bolsillo o rebuscársela para que una ONG, alguna, o una universidad, algo así, apoye y entonces lleguen allá y hagan el taller. Entonces, la dilatación, ¿no? La dilación, ¿no? Es obviamente, como ya les dije, militarizar. Entonces, ¿qué hay? Hay un problema muy serio de distribución de recursos y de voluntad política. Cuando nosotros hicimos ese taller, ya fue poco después de las elecciones, entonces ya se sabía que venía Duque. Estaba pues como en la incógnita, decían, no sabemos si va a haber presupuesto, no sabemos si nos van a asignar oficinas, algo, sí, algún tipo de formalización. No hubo nada, no pasó nada, ¿sí? Está reconocido el cuerpo de guardianes en la sentencia y además le recae pues un peso muy fuerte, que es el de la protección de todo ese montón de territorio, pero sin recursos, ¿no? Y luego voluntad política, no hay mucho interés de parte de alcaldes, gobernadores, pues, ¿no? Alguien ahorita aquí en el chat hablaba del Estado, y el Estado tiene muchas maneras, ¿sí? No únicamente las formas violentas, explícitamente violentas de entrar a actuar, sino también pues estas, de la dilación de las decisiones, eso es muy difícil, porque además, de nuevo, pueden mostrar que están haciendo cosas, ¿sí? Pueden hacer el informe y entonces se gastó esta plata en esto, se hizo este evento en Quibdó, en el hotel tal y se reunieron tales y tales, pero al final de eso no sale mayor cosa. Y lo que muchos de ellos decían, no, pero es que también además vienen con las propuestas de fuera, ¿sí? Vienen los expertos de Medellín, de Bogotá. Nosotros pues tenemos aquí nuestras propuestas. Y ellos nos hablaban sobre todo de soberanía alimentaria, que lo contempla la sentencia, entre otras cosas, que esa sentencia como todo, contempla todo, ¿no? Y ellos reclaman la formalización de los pequeños mineros, ¿no? Y eso, de nuevo, eso está ahí como parado, como que sí, como que no. Y ahora, pues además estamos en época de elecciones, o sea que eso menos, ¿no? Eso está, pues, como muy abandonado. Entonces la gente estaba muy, como de entonces, pues,
no es tan fácil como captar un poco uno mejor como el estado de cosas, pero la impresión que nos dio es que la gente un poquito cansada, un poco desilusionada. Muchos de ellos están como buscando como cosas por el SENA, como otras formas de ocuparse, porque esto de los guardianes pues lo ven como mucho, como mucha responsabilidad con poca ganancia. Y además pues vienen después los rumores de que ellos están, porque entonces van a Quibdó a un hotel y entonces en el hotel hacen el taller y hay un almuerzo, entonces les dicen que se están pues lucrando podemos pensar la importancia de, digamos, de las sentencias, tanto simbólica como jurídica, ¿sí? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, está la sentencia y eso no se ha llevado a efecto, no ha tenido efecto, sigue siendo igual, entonces no sirve para nada. Otra vez, a mí me parece difícil esa forma de pensar, porque yo creo que tiene una importancia simbólica, en el sentido, por ejemplo, que abre conversaciones, ¿sí? Por ejemplo, la que estamos teniendo hoy acá. Nos puso a pensar en términos de derechos. Eso sí sirve, no sirve, ¿para qué sirve? ¿Cómo hacerlo? ¿Si vale la pena? Pero entonces nos lleva a pensar nuestra relación con la naturaleza de otra manera, por lo menos más reflexiva, ¿sí? De nuevo, cuando ponemos a estas personas a que hagan el collage y todo eso, van cayendo en la cuenta de, bueno, que su relación con el río también lo está afectando, lo está contaminando de ciertos modos. ¿Cuál sería entonces la manera de proteger el río, cierto? Entonces yo pienso que la sentencia tiene este poder simbólico que no es desdeñable. Yo creo que eso no se puede simplemente tirar a la basura, decir, el Estado colombiano es ineficiente y nunca sirve para nada, entonces eso no, ¿para qué nos desgastamos con eso? De nuevo, yo no sé, a mí me parece que sí, simbólicamente ha tenido sus efectos. Y no, porque si ustedes se ponen a ver, no ha pasado ni siquiera una década. Y ya tenemos un montón de personas escribiendo sobre esto, personas pensándolo, en terreno, la gente trabajando, por si sacamos la sentencia o no la sacamos, o si, perdón, si presentamos el requerimiento o no lo presentamos, o quién lo presenta. Me parece que eso es importante. De nuevo, porque más allá del mero hecho jurídico, de si la sentencia funciona o no, y si vamos por ella o no, nos pone a pensar acerca de nuestra relación con los no humanos, con la naturaleza, con el río, con la montaña, con lo que ustedes quieran. Y yo pienso que eso es importante, ¿sí? Entonces, de pronto es un poco, pues no mucho, porque uno dice, pero vamos a seguir hablando toda la vida. Pues yo creo que pues parte de la vida en democracia, siempre vamos a estar hablando y discutiendo. Pero aquí nos dan como otro lenguaje para pensar que no existía hace unas décadas. ¿Es mejor? ¿Es peor? No sé, pero nos sirve para unos para eso. Y hoy tenemos la clase de hoy, por ejemplo, pero hay miles de congresos, y hay publicaciones, y hay, otra vez, hecho actos jurídicos buscando cosas similares que la sentencia hizo. Desde el punto de vista simbólico es importante. Entonces, como digo, ahí nos ha dado como un nuevo vocabulario para problemas que son viejos. No todos son viejos, ¿no? Digamos, la minería de gran porte, pues es una cosa más bien reciente. Pero el problema, como digamos, de la contaminación y del daño de la acción humana sobre el medio ambiente es un problema un poco más viejo, ¿no? Que viene, pues, como usted lo quiera, digamos, desde la revolución industrial, por ponerlo de algún modo, y nos está dando un nuevo vocabulario para pensar estas cosas. Hay algunas características que me parece que hay que mirar con un poquito más de calma y que habría que estudiar. Yo solamente lo he detectado, no he tenido tiempo, la oportunidad de estudiarlo. Pero digamos, esta articulación entre comunidad y expertos entre comillas, ¿sí? Porque la comunidad es la que sabe, o sea, los expertos son la gente que está allá al lado. Digo expertos de tipo jurídico, o sea, la gente que ayuda a redactar estos actos, ¿sí? Que ayuda como a tramitar el asunto, cuál es la ruta para poner la tutela o cómo se redacta la tutela o el derecho de petición o lo que sea que la gente quiera hacer. Se necesita, hay una especie como intermediarios, de pronto es la mejor expresión que expertos. ¿Qué pasa? Que hay diferentes formas en que esto pasa. En Tierra Digna estaba trabajando en la comunidad y venían haciendo muchas cosas, no sé qué, y de ese trabajo es que surge la idea de la tutela, que como ya les he dicho, la tutela resulta en esa sentencia, que no era lo que buscaba. El caso del Amazonas es distinto, porque es una acción, también es una tutela que interpone un grupo de jóvenes y de menores, chicos como entre los
los 17 y los 25, una cosa así, como jóvenes, ¿sí? Se reúnen y ponen una tutela y de justicia los asesora, ¿sí? Y ponen la tutela y la tutela tiene resultado, etcétera, etcétera. Pero esta es distinta, porque estos chicos, yo no estoy diciendo que actúan mal, de mala fe o de buena fe, pero no son chicos de las comunidades, ¿sí? Muchos de ellos están en las ciudades, ¿no? Están en Cali, están en Bogotá, en Medellín, y por iniciativa de ellos, no sé, qué hay detrás de ellos, se unen y quieren proteger el Amazonas. Entonces eso va a crear problemas, porque la sentencia trae responsabilidades. Entonces la sentencia del atrato crea a los guardianes. Entonces los guardianes están a cargo de la representación del río, la representación jurídica, que eso es otro lío grande ahí. La gente en el Amazonas no estaba haciendo eso y de pronto les cae la sentencia con obligaciones. Entonces hay un artículo muy interesante, si alguien quiere revisarlo, se llama Mejorar los conflictos, derechos de la Amazonía en mundos cosmopolíticos. Es de una antropóloga que se llama Cristina León, que salió en la revista Virajes de la Universidad de Caldas el año pasado. Y entonces ella ha trabajado mucho tiempo en el Putumayo y entonces habla de eso. Es como, bueno, es que esta sentencia fue creada pues en la ciudad, ¿sí? Por gente que no vive aquí. Entonces la relación es distinta, ¿no? Entonces ahí tenemos, de nuevo, la relación entre comunidad e intermediarios, mejor digámoslo así, intermediarios jurídicos, que no siempre funciona de la misma manera. Entonces, digamos, de alguna manera lo del atrato funcionó de una manera un poquito más orgánica, a pesar de que el resultado fue algo no deseado, o no buscado, mejor, frente a la del Amazonas, que es un poco más como ya existen estos antecedentes, entonces hagámoslo aquí también, ¿sí? Se vuelve un poco como un mecanismo, ya hay como un precedente, entonces vamos a trabajar sobre los precedentes, ¿no? Entonces hay que mirar eso. Y en algunos casos de los que ustedes nos han comentado, seguramente ha habido este tipo de relaciones, en algunos casos seguramente con mejor éxito y otras con no tan buen éxito. Ahorita miramos el chat, aquí veo que ya se comenzó otra vez a mover. Otro problema, fallos de articulación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Y eso sí es como muy típico de todos estos especies como de fallos tan grandes, ¿no? Y luego entre las instancias estatales. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le corresponde proteger al río, el atrato? No, pues al Ministerio de Defensa, ¿o no? Pues es el río. Pero entonces uno va al Ministerio del Ambiente y entonces resulta que no, que es un problema del Ministerio de Defensa porque hay actores armados. Entonces se pasan la pelota, ¿sí? O viene el Ministerio de Agricultura, en el caso del Amazonas, por ejemplo, para la cuestión de los cultivos, restitución de cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, viene el fallo, pero luego la implementación se hace muy difícil también por esta desarticulación, a veces, no se sabe si muy intencionada a veces, entre los gobiernos centrales y los gobiernos locales, por un lado, ¿no? El gobernador dice una cosa, el alcalde dice otro, el ministro dice otra, y la gente que hay como en medio de esa ida y venida, y entre instancias estatales también. Entonces pones el derecho de petición allá y te dicen, no, eso le corresponde al otro, y el otro así, y se pasa y se te va el tiempo ahí. Hasta que la gente desiste. Muchas veces lo que pasa es que la gente desiste y dice, ah, no, yo ya no tengo tiempo, porque además yo vivo muy lejos de Quibdó, viajar hasta Quibdó para poner esta cosa y me dicen que no, y la gente desiste, ¿no? Otra es esta estrategia de dilación, que es como tan insidiosa. Lo que también podemos ver es que ni en el caso del Amazonas, ni en el caso del atrato se ha cumplido ningún plazo. Ninguno de los plazos que se ha puesto como para contaminar o para controlar las dragas o para diseñar proyectos de intervención de tipo agrícola, lo que sea, nada de eso se ha implementado, no hay ningún plazo que se haya cumplido y la implementación es sumamente lenta, en ambos casos, ¿no? Entonces ahí tenemos pues similitudes que de nuevo nos ponen como alerta sobre las posibilidades y los límites del asunto.
Entonces, para yo terminando con mi presentación y pasamos a yo creo que a la conversación entre todos y todas, un poquito la pregunta que nos hacían hace un rato. ¿Hay alguna diferencia práctica significativa entre declarar la naturaleza como sujeto de derechos o simplemente como objeto de protección? Y no es muy claro, ¿no? Porque todo esto es muy reciente, esa es otra cosa que yo quiero como llamar la atención. Hay gente que ha hablado de populismo judicial. Vamos a declarar todo sujeto de derechos. El páramo, el río, la laguna, todo. ¿Sí? Los animales, ¿no? Ustedes recordarán, de pronto algunos saben el caso del oso chucho, por ejemplo, que por ahí estuvo sonando no hace mucho. Entonces, ¿es populismo judicial? Eso es difícil de estimar, ¿no? Yo no dudo que en algunos casos de pronto sí el abogado quiere darse ahí su champús de fama y entonces pasa la cosa, pero yo creo que en otros casos es la gente tratando de usar todas las herramientas de las que dispone. Entonces, ahora disponemos de esta nueva herramienta judicial, pues hagámosle pues, ¿sí? No, esto no ha servido, esto no ha servido, eso tampoco, pues intentemos esto. Entonces, pero yo creo que es una buena pregunta, de pronto habría sido un poco menos como, ¿cómo llamarlo? Engorroso de pronto. Siempre decir, es un objeto de protección especial, digamos, el río o la montaña o algo así, en vez de ponerse a dar toda esta vuelta de los sujetos de derechos, que es como un poco enredar la pita. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, hay una diferencia práctica significativa. Yo creo que hay que esperar. Yo creo que esto es muy reciente. Y una cosa que nos hemos preguntado últimamente con nuestros profes, con los que nos trabajamos, es como esta disparidad tan enorme entre los tiempos del daño y los tiempos, digamos, de la reparación, ¿sí? Usted mete un par de tacos de dinamita y en menos de 10 segundos vuela miles de años de formación de selva, de bosque tropical húmedo. Y eso después requiere un montón de tiempo para ser reparado, ¿no? Entonces estamos ante una disparidad enorme entre el daño, los tiempos del daño. ¿Cómo hacer para sacar el mercurio del agua cuando el mercurio tiene un tiempo de degradación, pues, básicamente infinito? Para los seres humanos es lo mismo que infinito, ¿cierto? Entonces, ahí estamos entre unos retos muy grandes en términos de tiempo. Bueno, ¿cómo garantizar la representación legal de estos nuevos sujetos de derechos? El sujeto de derecho puede ir ante un juez, ¿cierto? Y entablar una demanda, mucho puede ir ante el sistema. Pero pues el río no puede hacer eso. Es un poco que piensen como los niños. Necesitan un acudiente. Pues pareciera que también todos estos sujetos no humanos de derechos pues requieren como un acudiente. En el caso de otra vez del latrato, pues son los guardianes. Y eso es complicado porque los guardianes no son muchos. Y entonces, ¿por qué estas 10 personas, 15 personas, lo que sea, van a estar a cargo de todo ese montón de territorio, ¿no? En el caso del Amazonas, pues nos encontramos con algo similar, ¿no? La pregunta se hace Cristina León, por ejemplo, en el artículo que les comento es, bueno, entonces, ¿quién está a cargo de la casa común? ¿Sí? Todo el mundo habla de que el Amazonas es como la casa común que compartimos, ¿no? De todo tipo de comunidades, indígenas, no indígenas, campesinas, no campesinas, etcétera, etcétera. Muy bien, pero entonces, ¿quiénes son estas personas? Ella inclusive en algún momento habla como de los jueces del fin del mundo, ¿no? Que son los que van a determinar dónde se puede hacer tala y dónde no se puede hacer tala, ¿sí? Es una responsabilidad impresionante la que ellos están asumiendo, muchas veces, otras sin proponérselo mucho, ¿no? Entonces, ¿quién está a cargo de esa casa común? ¿Quién está a cargo de llevar sí, ella se lo pregunta, ¿quién cuida una casa común? ¿No? De nuevo, en el caso del atrato hay un organismo claramente creado, pero sin realmente una articulación muy clara acerca de cómo funciona, quién los elige, de dónde vienen.
Ellos, de hecho, la comunidad dijo, hey, vamos a aumentar el número de los guardianes, yo no me acuerdo cuál era, pero ellos lo expandieron, que les parecía muy poquito, e incorporaron mujeres, e incorporaron población indígena, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí hay como un problema muy fuerte de la representación legal. Y de nuevo, ahí va a haber dineros. Si eventualmente hay un organismo, una instancia que va a representar el río, pues necesita algún tipo de recursos, porque la gente necesita comer de su trabajo. Entonces, eso puede ser ahí, pues, potencialmente, pues, ¿no? Presa de clientelismos o de malos manejos o de persecución por cuestiones de dinero. Entonces, ahí estamos en un problema muy serio. Y luego de la eficacia. Entonces, los guardianes del atrato dicen que hay que hacer tal cosa, pero realmente no tienen la autoridad, por ejemplo, de un ministerio, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cositas, digamos, de operación que están un poco por imaginar, por pensar, ¿no? Y la otra pregunta que yo les hago, y podemos ahora sí pasar ahora sí a las preguntas, ya con esto yo creo que suficiente de mí, es preguntarse si es muy pronto para evaluar la eficacia de este tipo de sentencias, pues contemplan intervenciones de muy larga duración. ¿Sí? Entonces la gente pues se descorazona un poco y dice, eso no ha servido para nada. Pero, ¿sabes? Si te pones a pensar, ¿qué podría haber pasado en 5 años? En términos de descontaminación del río, en términos de reforestación de la selva, por ejemplo. Pues no mucho, ¿no? O sea, 5 años es muy poco para este tipo de daños, ¿no? Y de intervenciones que se requieren. Entonces yo pienso, y la del Amazonas es más reciente, para completar. Entonces, yo llamaría un poquito como a la, ¿cómo llamarlo? Como a un poco a la mesura. Tratemos de ver qué podemos hacer con esto en lugar de descartarlo de entrada, porque me parece, pues que de pronto estamos perdiendo la oportunidad de que muchas personas obtengan voz y voto, tengan un cierto reconocimiento, ¿no? Frente al aparato jurídico, y que seguramente, aunque esto no sea lo que va a solucionar todo el asunto, puede ser una herramienta valiosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que con eso podemos cerrar lo mío, para no aburrirlos tanto, y si quieres, José, podemos volver al chat, que aquí hay unas varias intervenciones, Sí, y abrimos, ¿les parece? listo. Adelante. Fernando Castrillón nos comparte. El río Tanel fue llamado luego Darién por los españoles y posteriormente fue la primera zona franca de lo que hoy es Colombia y por eso fue llamado atrato, sin regla, sin control. Eso podría llevar a pensar que sea un sujeto de derecho para otros fines y reclamado por otros, se pregunta Fernando. Ok, está interesante, espérate lo pienso. Pero es que estoy pensando, yo no había oído esto del río Atrato. Yo por ahí tenía una referencia de un señor, ay, se me olvidó el nombre de él, que dice, no está muy claro de dónde viene el nombre Atrato, ¿sí? Y yo no conocía esta historia, está interesante, ¿no? Porque sí, enfrente de Bellavista, donde fue la famosa masacre, tristemente famosa masacre de Bocayá, queda Vigía el Fuerte, en el lado de Antioquia. Y se llama así porque pues, era un fuerte, y ahí esto estaba, lo controlaban los españoles, porque también ahí hubo ingleses y holandeses que por ahí sacaban pues mano de obra esclava y recursos, ¿no? Entonces aquí dices que la primera zona franca de Colombia, interesante, no sabía esto. Eso podría llevar a pensar que sea un sujeto de derechos para otros fines y reclamado por otros. De pronto, Fernando, si nos puedas como explicar un poquito más, porque no, creo que no pillo la pregunta. Mientras tanto, Juliana dice, ¿o sí? Sí, Dale, Fernando. yo solamente considero, o sea, cuando los ecosistemas son puestos en pie de igualdad como persona, lo que tú decías, que pueda pararse el río Atrato y ir al tribunal de las cosas, ¿cierto? A decir, aquí estoy, yo vengo a que se me respeten mis derechos. Obviamente esto se hace de un pensamiento, de una cosmovisión, ¿cierto?
que pues hace décadas inspiradas por lo de, la de los derechos de la madre tierra, el Summa Causai, bueno, Laudato Si, la casa común, la misma, el enfoque de armonía con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, que están desde este lado, pero cuando usted le entrega también lo vuelve un sujeto, otras personas también pueden alegar que para sus otros sistemas también también tienen otros derechos sobre ese sujeto, ¿cierto? Entonces también es desde donde se pare quien reclame, que es lo que lamentablemente pasa con el artículo 58 y la libre empresa. O sea, las personas se paran desde un lugar de decir, tenemos el mismo derecho a usar, a tomar parte de este ecosistema, ¿cierto? Para desarrollar empleo, desarrollar bienestar, desarrollar otros atributos que la misma Constitución los contempla. Entonces, no, me parece que obviamente, pues sí, desde el enfoque de la filosofía y de la antropología es muy valioso, tremendamente valioso, y que nos acerca también a la sabiduría, a la sabiduría de los pueblos ancestrales, pero que también eso puede llevar a otros a establecer reclamos sobre ese mismo sujeto. Ok. Sí. Es que ese es el asunto. O sea, si es un sujeto de derechos, debe tener como una cierta personalidad propia, ¿sí? Y en esa medida yo no podría hacer lo que quisiera con el río, no me podría hacer representar como se me dé la gana la montaña, o porque sí, yo no puedo decir lo que sea de otra, sí, digamos de mi hijo, entonces yo voy a representar a mi hijo en alguna instancia porque es menor de edad, yo soy su acudiente. No puedo decir lo que se me dé la gana de mi hijo, porque mi hijo tiene una personalidad independiente de la mía, Sí, ¿cierto? pero yo también te refiero a eso porque ¿en qué terminó la Constitución de Ecuador finalmente? O sea, si bien tuvo un desarrollo conceptual muy fuerte, teleológico muy bonito, todo, todo lo que se desarrolló, o sea, los mecanismos, la reglamentación, la tramitación de intereses, ¿cierto? Desde el capital extractivista lo que hicieron fue dar un salto hacia atrás, porque ellos también dijeron, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo entre los que creen que es un sujeto de derecho para ponerlo en un lugar romántico, ¿cierto? Medio bucólico, y ellos, bueno, damos una parte de este río, una parte de este ambiente para que lo hagan, que a veces dicen que es la conservación, algunos, y bueno, y para los otros entonces tenga esta otra parte. Y esas partes no fueron equitativas, no fueron proporcionales, no fueron vistas de una manera integral holística, sino terminaron siendo una repartija. O sea, los desarrollos a que eso conlleva también. Bueno, también estoy enredado un poco. Pero no, está muy bien. El trabajo de Silvia Rivera Cusicán, que es muy interesante en este respecto. Ella coge al gobierno de Evo Morales, y ella es boliviana, coge al gobierno de Evo Morales y ¿sí? Yo sé que Evo Morales, pues, en los sectores, digamos, más de izquierda, más progresistas del país, pues es una figura muy importante, pero ella lo coge y lo vuelven porque dice, básicamente es lo mismo, es neoliberalismo, el tipo está dejando, más bien, más que neoliberalismo, extractivismo, ¿sí? Pues en la búsqueda de las riquezas para sacar adelante la nación, una nación moderna y no sé qué, está viendo lo mismo. Entonces ella también pues, le echa la culpa al masculinismo de las políticas de Evo, y porque es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Bajo esta idea del buen vivir y todo eso, ha servido para abrir las puertas a estas formas de explotación claramente depredadoras y muy lesivas. Entonces, de nuevo, es un poco desmoralizador porque uno piensa, esos son como las referencias, uno dice, mira, ya los nombrados, la Constitución dice esto, no sé qué, pero algunos de los efectos han sido poco deseados. Yo creo que hay cosas que han pasado beneficiosas en Bolivia gracias a eso, pero yo no estoy en Bolivia, entonces no sé. Patricia Zuluaga, creo que tenías algo para compartir. Sí, un poco pues como una idea que se me viene a la cabeza con relación a las categorías de análisis que se van instalando como en la cabeza, bueno, en la vida de cada uno, ¿cierto? De pronto lo ambiental, ¿cierto? Entonces como uno va mirando el mundo
sin pensarse por dónde uno vaya, cómo está manejando los residuos sólidos, la deforestación, el manejo de los residuos pues, hospitalarios, en fin, todo. El género, en mi caso, pues que entonces yo todo lo veo, entonces ahí las mujeres qué problemáticas viven, bueno, en fin. Pero también una es la perspectiva o la categoría de análisis de lo histórico. Yo, por ejemplo, a lo que voy concretamente es a pensar que posiblemente dentro de unos años estén diciendo, ¿cómo así que ustedes no veían la naturaleza como un sujeto de derechos? Pues, o sea, eso también me lleva a pensar como en algún momento, por ejemplo, las comunidades indígenas o las personas esclavizadas no eran vistas como humanas porque pensaban que no tenían alma, ¿cierto? Pues tampoco pues si el alma existe, pues yo también lo pongo pues, no como para el debate, pero sí para pensar que cuando uno deshumaniza algo, entonces le quita un montón de derechos y le da la posibilidad de hacer con ese algo lo que sea. Entonces a mí lo que me lleva a pensar, o también cuando las mujeres no éramos ciudadanas, ¿cierto? Pensaban que las mujeres éramos como una propiedad, un apéndice del hombre, y entonces, bueno, a partir de toda una lucha empezamos a pensar que efectivamente sí éramos personas, que teníamos unas capacidades. Entonces eso es lo que también me lleva a pensar, que posiblemente en unos años, en unas décadas, y pues también nos estamos, como así que ustedes no pensaban que el río tenía vida, que la naturaleza, los árboles tenían una vida. Por ejemplo, a mí siempre me lleva mucho a pensar, por ejemplo, esa película Avatar, donde todo era una interconexión de todo con todos y entre todos, con la vida, con el árbol, con la semilla, con la raíz, con todo. Entonces, bueno, yo me quiero siempre llevar que las cosas van en una, pues como en una especie de evolución, aunque también, bueno, la evolución también es un concepto occidental en evolución, pero bueno, también lo occidental también nos ha traído también otras maneras de pensar, y por ejemplo el concepto de derecho también es un concepto occidental, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, entonces no, quería pues como poner como para el grupo ese pensamiento que se me vino a la cabeza. No, y es supremamente pertinente, Patricia, porque ese es el asunto, ¿no? Es, de nuevo, para un montón de gente para la que esta discusión es como, pero ¿de qué están hablando? O sea, es obvio, ¿por qué tienen que hacer tantas maromas para pensar que el río está vivo? Cuando evidentemente está vivo, ¿cierto? Pero de nuevo, nosotros venimos de una historia que nos ha separado tanto de lo que nosotros llamamos naturaleza, que entonces, ¿no? Primero les compartí ahí en el chat la referencia de este artículo que yo encontré alguna vez sobre de dónde viene el nombre atrato, ¿sí? Es un poquito vieja, no, supongo que pronto ya hay cosas más recientes. Entonces, a veces con mis estudiantes de pregrado uso una charla TED por ahí, también la puedo compartir si alguien quiere. Es un señor que muestra cómo las plantas saben contar. ¿Sí? Entonces le pone unos electrodos y hace como un experimento y esas plantas que se cierran y consumen, ¿no? Se alimentan de insectos. Entonces tienen como unos pelitos dentro de los pétalos. Entonces, si el pelito se mueve una vez, no se cierra porque parece que no hay nada ahí. Pero si mueve mucho, se cierra. Entonces, como que la planta tiene como que contar. Entonces, él hace como un montón de experimentos y al final, pues, la planta reacciona al experimento y todo el mundo aplaude y como, ¡ah! Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente aplaude? Y aplaude porque nos parece increíble que la planta pueda hacer eso. Sí. De nuevo, porque muchos de nosotros vivimos completamente lejos de las plantas, no tenemos interacción con ellas. Entonces, todo esto nos parece como tan extraño. Y yo lo que siento es que a veces estamos como remendando una separación que hicimos hace siglos, y todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿sí? Porque pues, alguien decía, no, es que el agua es como el sitio de la memoria y todo eso. Sí, pero hay personas para las que no. La persona ve el río y ve es como un recurso hidroeléctrico, ¿no?
Entonces, a eso se le puede poner una pared y unas turbinas y lo convertimos en energía. La gente ve ese montón de árboles y no ve como el hogar de los no humanos que viven ahí o algo así, sino lo que ve es, ¿no? Libros o, no sé, mesas o lo que sea, ¿cierto? Pensar, es que la misma expresión recursos naturales es muy diciente. Claro, recurso. Y está para mí, está esperando que yo venga y lo use. ¿Sí? Para explotar, Para para explotar. aprovechar. Exacto. Y todo lo Entonces, que no se pueda aprovechar, no. O sea, todo lo que no se pueda pasar por las cuentas, por el sistema capitalista, entonces ahí también cómo se instrumentaliza la naturaleza, cómo se instrumentaliza la madre tierra, pues esos tales bonos de carbono, tales bonos de agua, en fin, y cómo, bueno, todo tiene que pasar por el mercado. Si no pasa por el mercado, entonces se supone que eso no se puede contabilizar, y si no se puede contabilizar, pues entonces sencillamente no existe, ¿cierto? No existe. sí. Otra vez, si viene una comunidad y nos dice que es que esa montaña es el hogar de los ancestros o algo así. Eso es fantasía, eso es mitos, eso es un pensamiento primitivo, ¿cierto? La gente no, ustedes, para mucha gente es muy difícil como entender eso. También eso les doy aquí referencias, de pronto algunos de ustedes que como profundizar. El trabajo de Marisol de la Cadena es muy importante también en esto. Ella habla como de Earth Beings, como de los seres terrestres. Y su trabajo es en el Perú, está en montañas donde vienen las mineras y todo eso. Si alguien quiere revisar algo de Marisol de la Cadena. Aquí hay alguien con la mano arriba, dice Moto E4 Plus. Entonces, un cyborg. Hola, yo soy Liliana Botero, ¿me están escuchando? Sí, Liliana, adelante. No, es que escuchando todas las intervenciones y bueno, la que usted hace, profesor, estoy un poco devastada con porque a mí se me hacía, y me dígame idealista, pero se me hacía la ilusión que por lo menos ese debate de la naturaleza como sujeto de derechos, pues nos pone sobre todo a quienes tenemos un pensamiento occidental a tener que debatirnos frente a eso, incluso contra aquellos que ven en un árbol un cuaderno o una hoja de papel, pero también con nuestras formas de habitar el mundo, ¿sí? Esto pues lo estoy planteando más como de una perspectiva un poco más filosófica que realmente práctica, pero para mí ha sido importante por esa connotación, además en un país de esto que todo lo destrozamos y que nos llenamos de leyes para todo y políticas públicas para todo, pero nada respetamos. Por lo menos poderse debatir frente a, mire, en nuestro lenguaje, por lo menos el ribotrato es un sujeto de derechos, ¿sí? Y entonces que vayan apareciendo a quién le duele, a quién se representa, independientemente de quién hace una interpelación jurídica, pues y ya práctica, que estoy de acuerdo con ustedes de que pareciera tan inútil ese tema jurídico, pero por lo menos nos permite debatirnos en qué estamos haciendo con el mundo donde vivimos, ¿sí? En nuestro pensamiento y de esa manera. Y la otra cosa es, se me instalaba una pregunta un poco cuando hacía la comparación entre el tema de cómo se llega a esa definición del trato como sujeto de derecho y el Amazonas, estando de acuerdo pues que no, como no es tan orgánico, pero de alguna manera también, ¿no será que ese elemento de empezar a entender que estamos en ecosistemas interconectados y ampliar esa visión, incluso que el mundo indígena sí lo tiene más claro, eso de poner el problema también, es que mire, también los que viven allá también tienen que leer esas otras cosas para poder entendernos cómo no vivimos en este planeta de manera interconectada. No sé si eso también conectaría a eso que estoy diciendo, de poder ponernos en el debate de pensémonos y discutamos y no dejemos que todo el mundo arrase porque sí todo lo que hay, porque dependemos de eso, dependemos de la Amazonía, dependemos del atrato, dependemos del Magdalena, del Cauca,
yo ponía el caso en la guía de Ríos Vivos con el tema del debate con Hidroituango. ¿Sí? Sí. Y prácticamente lo que hicieron fue darle una puñalada al río Cauca. Y para colmo males todos nos vamos a consumir la energía del río Cauca. Entonces, por esas cosas como que nos ponen al debate, creo que de poder generar. Puedes silenciar tu micrófono, René Alexander. Entonces, de poder debatirnos como en eso y mantener viva el debate y la discusión, pensaría yo. Muchas gracias. Sí, yo solo quisiera decir, porque hay dos manos levantadas, yo no creo que sea inútil, yo no quiero como que se vayan con esa idea, yo no creo que la figura de los sujetos de derechos no humanos es inútil, yo creo que es útil, lo que pasa es que tendemos a pensar como que las cosas tienen que tener como efectos inmediatos y como solucionar el problema de un día para otro, y eso no va a ser así, porque estamos ante daños que requieren unas intervenciones muy profundas y de largo plazo. Pero lo que tú dices, pero nos está poniendo a discutir estas cosas. Y sí se han frenado proyectos, sí se han frenado intervenciones, ¿no? Entonces yo pienso que me gustaría que no se fueran con la idea de que eso no sirve para nada. Yo creo que sí sirve. Lo que pasa es que tenemos que ser sensatos y no esperar que porque pongo una tutela y me declaran sujeto de derechos el río de al lado, al otro día todo va a estar perfecto. Porque me parece que a veces somos como muy maximalistas y entonces yo creo que sí es muy importante los nuevos debates a que ha dado lugar, ¿no? Diego y Claudia están aquí en fila. Dale, Diego. Listo, gracias. Bueno, son dos situaciones que me abocan en ocasión de pues, esta charla. Una es la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, que reconoce a 3 importantes ríos con los que contamos y son neurálgicos. Es el Cuello, Convema y Cocora, y sus cuencas y afluentes como entidades individuales de sujetos de derechos. Y en ocasión a la guía precisamente hacia cuáles son los verbos de apropiación tanto sociojurídica como para su implementación, que es hacia la protección, conservación, mantenimiento, restauración a cargo del Estado y las comunidades. Pero quisiera detenerme más hacia mi contexto actualmente territorial. Si bien es cierto, he estado conectado con algunos temas en el Tolima, me interesa mucho el tema de las acciones, obligaciones y actores comprometidos en la declaratoria del río Magdalena como sujeto de derechos. Y precisamente en ocasión de la guía desarrollada es cuáles son las acciones que obliga la declaratoria. Y precisamente esa apropiación de las herramientas desde la sociedad civil organizada, pues hacia esto que dijo el juzgado primero penal de circuito. Y es precisamente a las sinergias territoriales de esa implementación, a esta declaratoria como estrategia. Entonces mi inquietud es más va a esa incidencia. Si bien es cierto, ha habido planes de implementación, de hecho hay uno muy sonado aquí en el territorio, que es el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena. Pero ¿cómo se relaciona esto y las herramientas para apropiarnos para ese ejercicio de estos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales como población afectada precisamente alrededor de estos proyectos de plan maestro, como es precisamente la hidroeléctrica, el Quimbo y demás proyectos asociados a este mismo plan de mejoramiento? Entonces esa es como mi inquietud, como compartir esas herramientas de apropiación social hacia esas acciones que obligan la declaratoria de estas sentencias y precisamente estas comisiones de guardianes que también se constituyeron en ocasión al río Magdalena. Además que se nos preguntó acerca del patrimonio natural, ¿no? Asociado también a esos bienes inmateriales intangibles, que son los cuentos, las leyendas, las canciones. Y también está pues el patrimonio natural tangible, con los peces, la avifauna, en relación al río Magdalena. Entonces, qué chévere poder hilar hacia esa incidencia en clave de acción, ¿no? Hacia la permanencia territorial aunada a la defensa ambiental e incidencia en el sur del Huila. Mucha información, muchas gracias, qué pena. Perdón, estaba muteado. Muchas gracias, Diego, por tu intervención, muy al lugar.
No voy a decir mucho al respecto porque nos quedan 10 minutos y Claudia quiere decir algo y de pronto supongo que pronto José querrá cerrar. Entonces, Claudia, adelante. Sí, yo quería resaltar lo que tú dijiste, Diego, sobre los tiempos, el largo plazo. Y quería traer a colación un caso que es de una generación distinta, pero en el marco de la Constitución del 91, que es la sentencia sobre el río Bogotá. Pues son dos sentencias, la de primera y la de segunda instancia. Se originó en una acción no de tutela, sino una acción popular que se presentó alrededor del año 2000. Yo no recuerdo si antecitos o despuesito del año 2000. La sentencia de primera instancia es como de 2004 y la de segunda instancia no recuerdo si 2008 o 2010. Era una acción, claro, como era una acción popular, era mucho más larga, era muy estructural, muy estructural, con muchas entidades vinculadas. Después muchas de ellas fueron condenadas, obligadas a hacer un montón de inversiones. Y han pasado, pues la primera sentencia es de 2004, a ella se le hacía seguimiento, aunque fue objeto de apelación. Pero lo que quiero significar es que yo creería que todas las enormes inversiones que se han hecho relacionadas con la cuenca del río Bogotá, con énfasis en la descontaminación, creo que no tiene una mirada tan holística de cuenca. En esa época todavía no se hablaba de la naturaleza hablaba del río como sujeto de derechos. Pero lo que quiero significar es que esa acción popular fue muy importante para el desarrollo que ha tenido la acción del Estado, desde el Distrito Capital, desde Cundinamarca, la CAR, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la hidroeléctrica, bueno, el montón de entidades. Y yo creo que se ha habido un avance muy importante y que se han jalonado recursos gigantescos y que se ha avanzado. Lo que pasa es que son unas acciones tan grandes, tan costosas, tan estructurales, que como tú decías, Diego, hay que tener mucha paciencia porque esto se lleva a una generación completa. Entonces, quería resaltar ese elemento que tú planteas de que no nos vayamos desesperanzados, porque tenemos que aprender a pensar en el largo plazo y no creer que por una sentencia que dice que un río o una región son sujetos de derecho, o un páramo son sujetos de derecho, ya en el corto plazo nosotros vamos a ver unas realidades estructurales cambiadas, porque eso no va a ser así. Simplemente quería hacer como ese comentario y quería resaltar el caso del río Bogotá, que como les digo, fue otro momento histórico, jurídico. No se hablaba del río como sujeto de derechos, pero que de alguna manera sí es como la antesala a todas estas acciones que se dieron una generación después. Sí, me hiciste recordar, hay una frasecita por ahí, ahorita no recuerdo la referencia, ahí les puse varias referencias en el chat para gente que quiera como profundizar un poco más, pero Gudinas habla en algún artículo, ahorita no recuerdo, dice, pensar con las araucarias, que son estos árboles que viven años y años, dice, pensar con ellas, ¿sí? Como dejarnos también enseñar un poco de estos seres, ¿sí? Y estos seres toman años, siglos en recuperarse todo, pero al final se recuperan, ¿cierto? La vida sigue y se hace a sí misma. Y pienso que otra vez, a veces también el corto plazo nos lleva como a destruir la naturaleza, pero también pensar en términos de corto plazo nos puede desalentar, porque entonces, de nuevo, las estrategias digamos, de reparación frente a los daños causados por el corto plazo no pueden ser ellas mismas de corto plazo. Tienes que pensar de otro modo. Entonces me parece este ejemplo del río Bogotá. Yo no había caído en cuenta de eso. Que pues yo soy bogotano y entonces pues uno veía el río Bogotá. Uno decía, esto no tiene ningún arreglo. O sea, yo no sé si alguien lo ha visto, pero ese río es un desastre. O bueno, ya ha cambiado un poco, pero cuando pues, yo era más pequeño salíamos
almorzar por esos lados, eso era una porquería, ¿no? O sea, eso no puede arreglar. Y Bueno, ahora que tú decías que el río Atrato es un ser vivo, en el imaginario, el río Bogotá era un ser muerto. estaba muerto, sí. Y todo lo que se acercaba a morir. Todavía la gente lo sigue viendo como, por lo menos que está agonizando. Pero ya hay un camino recorrido al que le falta todavía mucho trecho. Sí. Y todavía seguramente faltarán 1 o 2 décadas. Pero yo creo que esa acción jurídica fue muy importante. Sí. Sí, y obviamente tiene que acompañar de otras iniciativas. La sola acción jurídica no es suficiente, pero también me parece que no podemos simplemente entonces disponer de ellas y decir, prescindir de ellas, ¿no? Bueno, pues ojalá que no se me vayan como con tanta, como con una visión como tan negativa. Aquí me han escrito cositas un poco largas en el chat, pero creo que no va a poder responder porque ya van a ser las 7. Pero, pues no sé, yo quería como agradecerles y espero que esto haya sido de su interés y que ha sido cumplió un poquito con las expectativas. Estos temas siempre son muy complejos y en 2 horitas eso uno no los despacha, pero pues que se vayan con algunas inquietudes y como, sí, como que darse cuenta que también pues las acciones de las comunidades tienen efectos, a veces muy inmediatos, a veces a más largo plazo, pero de nuevo, otra vez, si esa la sentencia. Entonces, yo sé, ellos no buscan la sentencia, pero si no ponen la tutela no pasa lo otro. Entonces, pues hay que hacer, hay que seguir haciendo. Y a veces, pues las cosas pueden ser frustrantes, pero tenerse cuenta a veces hay avances. Y yo creo que, de nuevo, hay muchos ejemplos pues, de donde ha funcionado la cosa, o por lo menos han parado, ¿no? En el caso de Cajamarca, que mencionaron al principio, es interesante, ¿no? Ahí la minera le tocó frenar y la gente hizo la consulta y dijeron que no. Entonces, pues ahí hay un poquito de todo. Voy a terminar con esta lectura, una lectura de la última intervención. Me siento no poder leerlas todas porque se nos va a acabar el tiempo. Muchas gracias por ser. Recuerdo mucho a un viejo en Vera que hablaba con el río Sinú cuando lo embalsaban y le decía, adiós río, que nos hacías tanto bien. Muy bonito. También me decía que el río les hablaba y que, por ejemplo, les indicaba cuándo iba a bajar un muerto por él, y así era. Bueno, yo encontré historias similares realmente mi trabajo doctoral fue en el Cauca, en tierra adentro, y la gente, especialmente los indígenas, sabían cuándo venía avalancha, ¿sí? Porque yo fui a escribir porque había muchas avalanchas en el río Páez, ¿no? La más famosa es la del 94, que eso mató un montón de gente. Pero luego ha habido otras. Y entonces yo, muy citadino, llegué allá. ¿Cómo es posible que la gente viva entre tantas avalanchas? Y la gente decía, pues nosotros sabemos cuándo viene la avalancha. ¿Sí? La gente aprende a convivir con el río y con el volcán nevado, ¿no? Saben cuando el Nevado del Huila estaba medio enojado. Entonces suben los NASA y refrescan el volcán. Ya ahí lo controlan. Entonces yo venía muy sorprendido que cómo es posible que la gente viva acá y la gente me decía, ¿para dónde más me voy a ir? Aquí es donde yo vivo, ¿cierto? Entonces, a veces también creo que es muy importante oír a los humanos que viven con esos no humanos. Al río Cauca en la zona de Sopetrán le decían el Gran Mono. Muy chévere, muy bonito. Bueno, no sé, José, ¿algo más o ahí con esto cerramos? Estás silenciado. Listo, gracias, Diego. Sí, cerrar con esto. Los invito a que activemos nuestras cámaras para tener entonces nuestra foto para el recuerdo. Agradecer la participación de todas y todos en esta sesión. Muchas gracias a ustedes, a María Fernanda aquí por el comentario tan amable. Muchas gracias a ustedes y muy interesantes los casos que compartieron. Obviamente, pues no nos dio el tiempo para hablar de todos, pero espero que aquí algunas cositas les queden ahí de inquietud para seguir adelante en sus labores, sus empeños. Sí, agradecer la participación de todos y todas. Bueno, recordarles que vamos a tener entonces sesión este jueves
Esta noche o mañana temprano les estaré enviando entonces la guía. Les pido que entonces, para que sea incluida también por el profesor, pues entre más rápido la envíen mejor. Entonces, bueno, con esto despedirnos. Vamos a tomar aquí antes la fotico. Listo. Juliana, Cristina, Camila, Diego, Giselle, María Fernanda, Daisy, Y ahí Moto faltaron. Plus, Yurani. Ya vamos, ya estamos despidiendo, yo las llevo.